Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. El día de hoy seguimos estudiando el núcleo atómico, solamente que damos un paso más adelante y vamos a estar hablando de tres tipos de tres maneras en las que los átomos pueden encontrarse en la naturaleza. Antes que nada, recordar lo de la masa atómica, cómo simbolizábamos la masa atómica, cómo simbolizábamos el número atómico. Por ejemplo, en un elemento cualquiera, en este caso simbolizado por una X, este elemento químico, nosotros siempre vamos a simbolizar su número másico o su número de masa o su masa atómica con una letra A mayúscula arriba en el extremo izquierdo superior y su número atómico Z, que simboliza la cantidad de protones del átomo, va a estar en la esquina inferior izquierda con la letra Z, ¿verdad? Recordar que el número de masa o la masa atómica es igual a la suma de protones y neutrones de un átomo y que siempre la masa atómica o el número de masa es mayor que el número de protones, siempre, por lógica. El primer tipo de átomo que vamos a ver, o grupo de átomos, son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico que tienen igual número de protones, pero se diferencian entre sí porque tienen diferente masa atómica. Recuerden siempre que el número atómico o el número de protones es como la cédula de identidad de los átomos. Si un átomo tiene 23 protones, en este caso sería específicamente un átomo de vanadio, en mi ejemplo, 23 protones, y encuentro otro átomo que tiene 23 protones también, entonces sí o sí va a ser un átomo de vanadio. En este caso, los isótopos son átomos del mismo elemento porque tienen igual número de protones, pero la diferencia que existe entre ellos está en su masa atómica. Es decir, su masa varía porque tienen diferencias en la cantidad de neutrones en su núcleo atómico. Por ser átomos del mismo elemento, poseen propiedades químicas muy similares, obviamente. Acá vemos un ejemplo clásico de isótopos. En este caso serían isótopos del hidrógeno. Vemos un átomo de hidrógeno con un protón y un electrón. A este átomo de hidrógeno se le conoce así como hidrógeno. También se le conoce con el nombre de protio. Vemos que tiene masa atómica 1 y número atómico 1. Genial. El siguiente átomo también es un átomo de hidrógeno, pero este átomo de hidrógeno, aparte de tener un electrón, tiene un protón, pero ya tiene la presencia de un neutrón. ¿Sí? Los rojitos son neutrones. Entonces, acá ya varía su número de masa, sin embargo, su número atómico se mantiene, su número de protones se mantiene. Lo que varía es la masa. ¿Sí? A este átomo se le conoce como deuterio, es un isótopo del hidrógeno. Y tenemos acá el otro isótopo del hidrógeno. En este caso seguimos teniendo un protón, lo que hace que sea un átomo de hidrógeno, pero ya tenemos dos neutrones. ¿Sí? La masa varía otra vez y a este átomo se le conoce como tritio. El tritio, el deuterio y el protio son hidrógenos, solamente que varían entre ellos su masa. ¿Ok? El siguiente tipo de átomo que vamos a ver son los denominados isóbaros. Son átomos de elementos químicos diferentes ya, pero que tienen el mismo número másico. Vemos en el ejemplo un átomo de calcio, un átomo de titanio, un átomo de bromo, un átomo de potasio. Entre todos estos vemos que, como son elementos diferentes, su número atómico entre cada uno es diferente. Pero vemos que algunos de ellos pueden tener número de masa similar, ¿verdad?
Vemos que el calcio tiene 40 de número másico, el titanio también, el potasio también. Entonces se dice que en este caso, en este ejemplo, el calcio, el titanio y el potasio son isóbaros porque tienen número másico o número de masa similar. Acá vemos otro ejemplo. Siempre el número másico lo representamos con una A mayúscula en el extremo superior izquierdo del elemento. Y como tienen igual número másico, pero diferente número atómico, son átomos diferentes. En este caso, en este ejemplo, vemos que el carbono, por ejemplo, puede tener número de masa 12, al igual que el tecnecio puede tener número de masa 12. Su número atómico varía entre ellos. Y como vemos acá, los electrones del carbono son 6, los protones son 6, los neutrones son 6, y del tecnecio los electrones son 10, los protones son 10, y los neutrones son 2, nada más. Lo único que tienen en común estos dos son su número de masa. Lo demás puede variar todo lo que sea, pero siempre que tengan número de masa iguales, son sí o sí isóbaros. El tercer y último tipo de átomos o grupos de átomos que vamos a conocer hoy son los isótonos. Los isótonos son átomos de elementos químicos diferentes también, pero que pueden tener, o que tienen, mejor dicho, el mismo número de neutrones. Puede tener diferente número másico, puede tener diferente número atómico, pero si tiene neutrones o cantidad de neutrones iguales, esos átomos son isótonos. Acá, por ejemplo, vemos el magnesio, vemos el sodio. El magnesio tiene número de masa 24, número atómico 12, quiere decir que tiene 12 protones y 12 electrones. Y el sodio tiene 23 de número de masa, 11 número atómico o cantidad de protones, 12 protones para el magnesio, 12 neutrones para el magnesio, ¿verdad? 24 menos 12, 12 neutrones. Para el sodio, 11 protones, y 23 menos 11 me da una cantidad de 12 neutrones. Recuerden, la formulita del número de masa siempre es número de masa A es igual a protones más neutrones. Si yo quiero saber el número de neutrones, tengo que despejar nomás de la fórmula que vimos la clase pasada y me queda que la cantidad de neutrones es igual al número de masa menos el número de protones. Haciendo un resumen de todo lo que vimos de estos tres tipos de grupos de átomos, vemos que los isótopos, mejor dicho, tienen mismo número de protones, los isóbaros tienen mismo número de masa y los isótonos tienen igual número de neutrones. Podemos guiarnos también, les suelo mostrar esta guía, esta ayuda a memoria a todos. Los isótopos tienen una P en su palabra, en la palabra, y con eso podemos recordar que lo que tienen igual los isótopos son los protones, ¿sí? El prefijo iso que tenemos acá significa igual. Entonces, igual número de protones. Pero la definición correcta de los isótopos es átomos con igual número de protones. Si tenemos una A, como en los isóbaros, la A, recordemos que la A usamos para simbolizar número de masa. Entonces, los isóbaros son átomos que tienen igual número de masa. Con la A podemos ayudarnos a rememorar. Y con los isotonos lo mismo. Como tiene una N, podemos recordar que los isotonos son átomos que tienen igual cantidad de neutrones. Para recordar también, el número de electrones de un átomo neutro siempre es igual a su número de protones. Eso también ya vimos la clase pasada. Entonces la cantidad de electrones puede ser igual a la cantidad de protones, que está simbolizado con el número atómico en el átomo. Bueno, les preparé algunas actividades. Esta primera actividad consiste en elegir
La opción correcta, en este caso dice, los isóbaros son átomos de elementos químicos y hay que leer bien y me indican, me pueden comentar, tirar un mensajito cuál creen que es la respuesta correcta. Si es el A, el B, el C, el D o el E. Sí, solo uno es correcto. Yo no voy a resolver esto ahora mismo con ustedes. Sí, en los comentarios voy a ir leyendo qué me dicen en los mensajes y después les tiro la respuesta. A lo que quiero pasar es a la segunda actividad, que es un problemita. Dice, dados los átomos A, B y C, el átomo A tiene número atómico igual a 60 y número de masa igual a 150. El átomo C tiene 84 neutrones y es isótopo de A. Y el átomo B es isóbaro de C e isótono de A. Nos pide calcular el número de electrones de B. Para calcular o para tener el número de electrones de B, tenemos que calcular su número atómico Z, ¿sí? Entonces, tenemos tres átomos que son A, B y C. Tenemos como dato que el número de masa, el número atómico de A, en este caso el número de masa de A es 150, el número atómico de A es 60. También de esto ya podemos calcular su número de neutrones mediante la formulita que vimos la clase pasada. El número de neutrones es igual a número de masa menos número atómico. En este caso tenemos que el número de neutrones para A es 90. Entonces ya ponemos acá también. Siguiente. Nos dice, el átomo C tiene 84 neutrones. Entonces ponemos 84 acá. Nos dice también que el átomo C es isótopo de A. Entonces, como C es isótopo de A, quiere decir que tienen la misma cantidad de protones. ¿Sí? A y C tienen la misma cantidad de protones. Significa esto. Entonces, la Z de C va a ser igual a la Z de A. ¿Sí? Entonces colocamos acá que la Z de C es igual a 60. Porque es isótopo de A. Entonces, ¿qué podemos calcular ahora que tenemos la Z de C y la N de C? Podemos calcular el número de masa de C. ¿Cómo calculamos? Sumando los protones con los neutrones. Entonces, tenemos 60 más 84, eso da un total de 144 el número de masa de C. Entonces colocamos ya acá arriba. Pero lo que nosotros queríamos es el número de electrones de B, es decir, calcular su número atómico para poder saber la cantidad de electrones. Ok, entonces, ¿qué tenemos como dato que nos da el problema de B? Nos dice que B es isóbaro de C. Quiere decir que B tiene el mismo número de masa que C. Directamente puedo poner esto acá, ¿sí? La masa de B es igual a la masa de C, son isóbaros. También tengo que B tiene la misma cantidad de neutrones que A, ¿sí? Eso significa que son isótonos. Entonces, si B es isótono de A, puedo colocar directamente ahí. Genial. Ahora, para calcular su número atómico, que es el que me falta, ya tengo los dos datos primordiales. Tengo su número de masa y tengo su número de neutrones. Entonces, para calcular su número atómico, usamos también la formulita de la clase pasada, que es número atómico es igual a masa de A, masa de B, digo bien, número másico, menos cantidad de neutrones. Entonces, 144 menos 90 me da un total de 54 el número atómico. El tercer ejemplo nos dice, dados los átomos X, Y y J, esto es muy similar al anterior, el átomo X tiene número atómico igual a 34, número de masa 78, el átomo Y tiene 42 neutrones, siendo isóbaro de X, y el átomo J es isótopo de Y, e
es isótono de X, digo bien. Nos pide calcular el número de masa de J. Ok, entonces hacemos lo mismo. Yo siempre les recomiendo poner cada átomo que te da el problema, ubicar cada uno e ir completando con los datos que te da, ¿verdad? En este caso nos dice que el número atómico de X es 34 y su número de masa es 78. Bien, de esto podemos calcular ya los neutrones para tener, por si acaso, por si necesitemos más tarde. Entonces calculamos número de neutrones de X. Va a ser 78 menos 34, 44 neutrones. Ok. Después nos dice, el átomo I tiene 42 neutrones, ya podemos colocar también ahí. Nos dice que I es isóbaro de X. Quiere decir, si son isóbaros, quiere decir que tiene la misma masa que X. Entonces la masa de X es 78. Puedo colocar directamente arriba o hacer este calculito previo. Y que es isótopo, o mejor dicho, una vez que tenemos el número de masa, podemos calcular su número atómico, que viene a ser el número de masa, 78, menos número de neutrones, que es 42, nos sale 36. Entonces, el número de masa es 78, el número atómico es 36, ya tenemos todos los datos de I. Ahora, ¿qué nos dice de J? Nos dice que J es isótopo de I. Sí, bien. Entonces quiere decir que tienen el mismo número atómico que I. Podemos poner directamente. Y nos dice también que es isótono de X. Quiere decir que tiene la misma cantidad de neutrones que X. Ponemos nomás ya también directamente. Y lo que nos pide calcular es el número de masa. Entonces, podemos calcular usando la formulita que ya vimos la clase pasada, que es número de masa es igual a protones más neutrones. Entonces hacemos la suma correspondiente, 36 más 44, me da un total de 80 el número de masa de J. Por ejemplo, después ya les dejo unos cuantos ejercicios para que hagan. Les pasé en el PDF unos cuantos ejercicios, entonces para practicar, para que vayan haciendo en su cuaderno. Este cuarto ejercicio dice, el átomo A, que tiene masa 40 segundos, dice acá, tiene Z igual a 20 y es isóbaro de B, cuyo número atómico es 19. El átomo C, que nos muestra acá su masa, que es 39, es isótopo de A y es isótono de D, cuya masa es 42. Nos pide determinar el número atómico de D. Entonces, siempre ubicamos nuestros átomos y yo les recomiendo también que el átomo del cual nos pide un dato lo dejemos para el último siempre. Tratemos de completar los datos de los demás átomos. Entonces tenemos que la masa de A es 40, según nos muestra acá. Su número atómico es 20. Tenemos el número atómico de B, que es 19. El número de masa de C, que es 39. Y el número de masa de D, que es 42. Entonces ubicamos todos esos. Después, ¿qué más podemos hacer? Acá podemos calcular. Ah, claro. Nos dice que B y A son isóbaros, quiere decir que tienen la misma masa. Podemos calcular ya también los neutrones de cada uno de ellos. Por ejemplo, con la formulita. Neutrones es igual número de masa menos número atómico. Quiere decir 40 menos 20. Los neutrones de A son 20, entonces los neutrones de B van a ser 40 menos 19. 21. Y después, ¿qué más me dice de C? Me dice que C es isótopo de A. Quiere decir que tienen la misma cantidad de protones. Entonces ponemos la misma cantidad de protones. Y si restamos, ya podemos tener también los neutrones. 39 menos 20 es igual a 19. C tiene 19 neutrones. ¿Para qué nos sirve este dato? Nos sirve porque nos dice que C y D son isótonos. Significa que tienen la misma cantidad de neutrones. Entonces, los neutrones de D son 19. ¿Ok? ¿Qué es lo que queríamos saber? Queríamos saber el número atómico de D. Entonces, mediante la formulita que tenemos, Z es igual, porque Z es lo que queremos saber, número de masa menos número de neutrones. Entonces tenemos 42
Menos 19 me da un total de 23. El número atómico de D entonces es 23.